Hola muchachos, aquí de nuevo. Eh, Ahora vamos a continuar con nuestra guerra de independencia. En la clase pasada vimos la primera etapa de nuestra guerra de independencia, que fue la etapa de inicio, y ahora vamos a ver la segunda etapa, que es conocida como la etapa de lucha armada, ¿no? Eh, Algunos historiadores también le llaman la etapa de desarrollo, ¿no? Pero creo que aplica más el nombrecito de la etapa de lucha armada, ¿ok? Eh, y en esta etapa el personaje que va a destacar, ¿no? Como líder de ese ejército insurgente que se había formado va a ser el padre José María Morelos y Pavón, que también les digo, tiene un nombre larguísimo, pero así es más conocido, ¿no? Pues ustedes han escuchado el nombre, José María Morelos y Pavón. Él también era sacerdote, eso no mucha gente lo tiene claro. Él también era padre, ¿no? De hecho fue alumno de Miguel Hidalgo pues en su carrera sacerdotal, fue alumno de Miguel Hidalgo, y por eso Miguel Hidalgo le tenía mucha confianza, ¿no? Había sido un buen alumno y pues era alguien que también estaba en contra de las injusticias sociales que había en la Nueva España, ¿no? Y tan le tenía confianza a Morelos que eh, Hidalgo, cuando estaba el inicio pues, de la Guerra de Independencia, mandó a Morelos a que él fuera a encargarse pues, del puerto de Acapulco, a iniciar ahí la rebelión, ¿no? Entonces, desde un principio le dio una encomienda importante, ¿no? Como un líder, pues, ¿no? Obviamente el líder máximo, ¿no? El padre de la patria, como después sería conocido, pues sería Miguel Hidalgo. Pero ya vimos en la primera etapa que pues Miguel Hidalgo fue fusilado, ¿no? Junto con Ignacio Allende, eh, que fueron los dos principales líderes, ¿no? En la guerra, en el inicio. José Ortiz de Domínguez y Miguel Domínguez no fueron fusilados, ¿no? Ellos les perdonaron la vida porque pues políticamente tenían conexiones, ¿no? Y pudieron justificar muchas cosas, o negar, ¿no? Muchas cosas. Eh, entonces, con la muerte de Hidalgo y Allende, pues el ejército realista español y el virrey, como les decía, pensaron que pues hasta ahí iba a quedar el asunto. Pero después vendría Morelos. Aunque antes de que Morelos asumiera el liderazgo, ¿no? Total de ese ejército insurgente, hubo otro personaje que a lo mejor no es tan popular, no es tan conocido, pero que fue muy importante en la función que llevó a cabo, que es un personaje llamado Ignacio López Rayón. Y ustedes dirán, ¿quién fue ese, no? Bueno, él era como secretario de Miguel Hidalgo, había sido secretario de Miguel Hidalgo, era un personaje también, era un abogado, o sea, era alguien estudiado, preparado, ilustrado también, leía mucho sobre las ideas nuevas, ¿no? Que dijimos la clase pasada. Y pues Miguel Hidalgo lo consideraba también su mano derecha, ¿no? Alguien de toda su confianza. Eh, entonces, cuando muere Hidalgo, pues Ignacio López Rayón fue el personaje que dio el paso al frente para evitar que el ejército insurgente se desbandara, se desintegrara, se deshiciera, pues, ¿no? Porque pues a la falta de los líderes, pues es muy fácil que los ejércitos se desintegren, ¿no? Se desanimen y ya den todo por perdido y pues agarren cada quien su camino, su rumbo. Entonces Ignacio López Rayón no lo permitió. Era muy, muy, muy importante mantener a ese ejército unido, porque si no,
pues de nada hubiera servido tanta, tanta matanza, ¿no? Y pues la muerte de Hidalgo y de Allende. Entonces López Rayón da ese paso al frente, eh, y afortunadamente el ejército insurgente lo iba a respetar como nuevo líder. ¿Y por qué lo iban a respetar? Porque pues habían visto a Ignacio López Rayón pegado siempre a Miguel Hidalgo, ¿no? Como un hombre de cabal, de confianza, pues. Eh, y entonces, pues Ignacio López Rayón también se había jugado el pellejo, ¿no? En el inicio de la guerra, y pues el pueblo sabía, ¿no? El ejército insurgente sabía quién era López Rayón, se había ganado pues la confianza, ¿no? Porque pues lo habían observado. Y pues López Rayón, que les digo, era un intelectual, hablaba bien, tenía buen discurso, pues pudo lograr mantener al ejército unido, ¿ok? Sin embargo, y otra cosa muy importante de López Rayón, ¿no? Es que él no era ambicioso, no le ganó pues el ego, ¿no? ¿No? De ser él ahora el que iba a ocupar el lugar, ¿no? De Hidalgo y de Allende, que iba a ser el principal líder, ¿no? Él sabía que ese ejército insurgente necesitaba un personaje parecido a Hidalgo, o sea, un personaje más popular que él, más conocido, ¿no? Por diferentes regiones del pueblo de la Nueva España, ¿no? O sea, un personaje que jalara a más personas, que motivara a más personas a entrarle a la lucha, ¿no? Ignacio López Rayón, les repito, él era un intelectual, era un abogado, sí era respetado por los que ya lo habían visto luchar, ¿no? Pero, como les decía el video pasado, el ejército insurgente siempre iba a estar necesitando gente, que le entraran más y más y más, cantidad. Eh, entonces, cuando López Rayón se da cuenta que José María Morelos y Pavón era muy popular en el sur de la Nueva España, en la región del sur, ¿no? Desde lo que actualmente es Michoacán, ¿no? Morelia, de hecho, Morelia es en honor a Morelos, ¿no? Por eso le dieron ese nombrecito a la ciudad de Morelia. Lo que es todo el actual estado de Guerrero, ¿no? Por supuesto, el estado de Morelos, ¿no? Que en honor lleva ese nombre. Toda la zona de Chiapas, toda la zona sur y sureste, Morelos era conocido, ¿no? Entonces López Rayón dice atinadamente, sin ambición, como les digo, este es el que debe ser el líder de este ejército insurgente, ¿no? Porque él va a provocar que siempre haya cantidad, ¿no? Luchando. Y le pasa el liderazgo a José María Morelos y Pavón. ¿Okay? Ignacio López Rayón, él era criollo, igual que Hidalgo, hijo de españoles, pero él ya nació acá. Morelos ni siquiera era criollo, ¿eh? Morelos era mestizo. O sea, mezcla, de hecho se dice que su bisabuela era una africana, una esclava africana. Entonces, Morelos fue producto del mestizaje. Pero era alguien que había tenido pues acceso a la educación. Les digo, estudió para sacerdote y pues obviamente como alumno que fue de Hidalgo, pues él también leyó muchas cosas, ¿no? De los ilustrados, aparte de lo que le tocaba de pues los libros eclesiásticos, pues, ¿no? De la iglesia, como la Biblia, también leía como Hidalgo, pues, estos otros libros, ¿no? De la ilustración. Entonces Morelos tenía conocimientos, ¿no? Era educado, era inteligente, visionario, que eso le iba a servir mucho, y además
además, Morelos siempre tuvo curiosidad por la cuestión de la cuestión militar, la cuestión pues, de las estrategias militares. Eh, él fue un lector también de Napoleón Bonaparte, o sea, de las estrategias que utilizaba este gran conquistador europeo francés, ¿no? Napoleón Bonaparte. Entonces, Morelos ahora sí que tenía ese plus, ¿no? A diferencia de Hidalgo, que Hidalgo sí de la cuestión militar no le sabía mucho, Morelos sí tenía ese genio militar, ¿no? Y les repito, eso le ayudaría mucho, ¿no? Por eso siempre les digo, hay que aprender de todo, ¿no? Si se puede, hay que ser curioso en todo, tener esa, pues sí, esa curiosidad por conocer, ¿no? Por aprender cosas nuevas. Uno nunca sabe cuándo le van a servir, ¿no? Y en este caso, pues a Morelos, ya ven, les sirvió de mucho, ¿no? Porque ahora iba a ser líder de un ejército, ¿no? Que no eran propiamente soldados. Entonces él se tuvo que ocupar mucho de, pues, darle disciplina, ¿no? A este ejército insurgente. Y obviamente nunca llegaron a ser pues un ejército a lo mejor así, tan en forma, tan disciplinado como soldados que estudian, pues, ¿no? La carrera militar, pero Morelos fue el que mejor organizó militarmente a ese ejército. De hecho, pues Morelos fue el líder que más batallas ganó al frente del ejército insurgente. Él toma el liderazgo en 1811, ¿no? Y bueno, y muere hasta 1815. Fueron 4 años en que Morelos logró grandes batallas, importantes batallas, el triunfo en importantes batallas. Obviamente también perdió muchas batallas, pero fue el líder que mejores resultados dio en cuanto a estrategia militar. ¿Okay? Y bueno, Morelos pues no fue solo, ¿no? Tenía el apoyo, seguía teniendo el apoyo de Ignacio López Rayón, otro personaje importante en esta segunda etapa, ¿no? de lucha armada, fue los hermanos Galeana, ¿no? Sobre todo don Hermenegildo Galeana, ¿no? Que ese personaje, él era criollo, los hermanos Galeana eran criollos, eran adinerados, eran dueños de haciendas y de minas, pero a pesar de que a ellos les iba bien, ¿no? Económicamente en la Nueva España, eran idealistas, o sea, no soportaban pues las injusticias que veían, pues, ¿no? Y pues tenían la idea de mejorar, ¿no? Las condiciones de vida acá para la población novohispana. Entonces iban a estar también en contra del gobierno virreinal, por eso apoyaron a Morelos. La verdad es que fueron un gran apoyo para Morelos, sobre todo don Hermenegildo Galeana, que le decían don porque ya era un hombre de edad, pero muy fuerte todavía y obviamente tenía ese don de mando, era un líder natural, ¿no? Y pues mucha gente lo seguía y lo respetaba, ¿no? Entonces pues fue un apoyo muy importante. Posteriormente también Francisco Javier Mina se uniría desde esta segunda etapa al ejército insurgente, que Francisco Javier Mina, él no era ni criollo ni mestizo, él era español peninsular, ¿no? Él nacido allá en España, pues, ¿no? En la península ibérica, de donde fue expulsado, precisamente porque también era un idealista, era un crítico de la monarquía española, pues lo expulsaron, se va a Inglaterra y allá, pues, sigue con sus ideas, sigue cultivándose y finalmente pues llega acá a la Nueva España y pues no duda, ¿no? O sea, no tarda mucho en simpatizar con la causa insurgente, con la causa de los insurgentes y a pesar de ser español peninsular, pues se une,
¿no? Se une al ejército insurgente y, pues, por supuesto que era rarísimo, ¿no? Porque pues con todo su acento español, y andar ahí en la lucha, al principio pues los insurgentes lo veían con desconfianza, ¿no? De que pues, no será un doble agente, un espía, ¿no? Etcétera. Pero pues se fue ganando la confianza en el campo de batalla, ¿no? Ahí Javier Mina pues se jugaba la vida como todos en el campo de batalla y pues también tenía un don de mando, ¿no? Era un líder natural y pues sabía de estrategia política, sabía también de nuevas ideas, ¿no? Políticas. Entonces también se convirtió en un personaje importante para Morelos. Pero bueno, dentro de todas esas batallas que le tocaron a Morelos, también se dio el tiempo, ¿no? Para llevar a cabo documentos políticos muy importantes. Les digo, era un personaje preparado y que tenía muchas capacidades, ¿no? Militares, políticas, etcétera. Y escribió una constitución, ¿no? Para que rigiera pues lo que sería el nuevo país después de que lograran triunfar en la independencia, que fue la famosa constitución de Apatzingán, ¿no? de 1814, ¿no? A un año antes de que muriera la publicó, ¿no? La pudo terminar y la dio a conocer, que esa constitución después, hasta 1824, que fue donde se promulga nuestra primera constitución ya como país libre, como México, pues retomó muchos artículos de la constitución que hizo Morelos en 1814, o sea, 10 años antes. Y bueno, ahí, y todavía nuestra constitución todavía tiene mucho de Morelos, ¿okay? Entonces, un personaje también trascendente, ¿no? Por eso es considerado un héroe patrio. Bien ganado. Y les digo, no es que hayan sido perfectos. Morelos e Hidalgo, por ejemplo, ellos, a pesar de que eran sacerdotes y se supone que no podían tener hijos, por supuesto que tuvieron hijos, ¿no? Sí, o sea, no eran perfectos ni santos, pues, ¿no? Nadie lo es. Pero, pues, se ganaron eso de ser héroes patrios, ¿no? Porque muchas veces dicen, ay, sí, ¿cuál héroe patrio si hizo esto? Sí, está bien, pero no le quita lo otro, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo claro. Entonces, Morelos hizo esa constitución, escribió un libro, también como un diario, ¿no? Los sentimientos de la nación, le llamó, ¿no? Y pues la verdad también era un gran escritor, ¿no? Pues ahí puso todo lo que sentía por la nación, cómo él visualizaba ya una nación libre, independiente, ¿no? Y pues es un documento que que se conserva todavía en el Museo de Historia y Antropología de la Ciudad de México, ¿no? El original. Y pues muchos de esos sentimientos de la nación pues también quedaron plasmados en la Constitución de 1814, ¿no? Por eso les digo que todavía conservamos mucho de Morelos, ¿no? Y Morelos, desgraciadamente, ¿no? Para él, antes de su muerte, perdió a don Hermenegildo Galeana, ¿no? En 1814 también, que fue un golpe muy duro para su ejército y para él personalmente, porque pues, lo consideraba un gran compañero, un gran amigo, ¿no? Excelente estratega y líder. Y pues ahora sí que Hermenegildo Galeana murió de la manera más accidental, ¿no? Posible. En una de las batallas que perdió su batallón,
pues él ordena la retirada para que no acabaran con todo su batallón. Y pues ahí va, en retirada, todo galope en su caballo. Y pues iba volteando hacia atrás a ver dónde venía el enemigo, ¿no? Persiguiéndolos. Y en una de esas, cuando volteó hacia el frente, pues se le atravesó una rama de un árbol sólida y pues lo desnucó, murió instantáneamente, ¿no? Así murió don Hermenegildo Galeana. Les digo, fue una muerte muy triste para Morelos, le pegó muy duro en el ánimo. En realidad no lo sufrió tanto tiempo porque al siguiente año, en 1815, atrapan a Morelos también y pues como era la costumbre del virrey, pues ordena de inmediato su fusilamiento, ¿no? Que fusilarían en lo que actualmente es Ecatepec, en el Estado de México, y pues así muere otro líder más de nuestra guerra de independencia. Y obviamente cada vez que moría un líder o líderes importantes, pues el ejército insurgente entraba en crisis, ¿no? Y siempre estaba el temor de que hasta ahí llegara todo, que se desbandara el ejército y que ya se terminara la lucha, ¿no? Y no se lograra pues nada. Afortunadamente, después de la muerte de Morelos, iba a venir una tercera etapa, es decir, no se iba a acabar como otra vez pensó el virrey y el ejército realista español, que hasta ahí iban a quedar ya sin Morelos. Pues no fue así. Ya en la siguiente clase veremos esa tercera etapa, que es más cortita, ¿no? Y bueno, ya hablaremos de ella, ¿ok? Entonces, la segunda etapa de nuestra guerra de independencia termina con la muerte de Morelos, ¿ok? En 1815. Es de 1811 a 1815. ¿Ok? 4 años. Bueno, muy bien. Aquí le dejamos entonces y bueno, ya vendrán las actividades sobre estos temas, ¿no? A ver qué tanto realmente están poniendo atención, ¿no? Qué tanto están aprendiendo. Ok, gracias.